Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, es la más grande historia que se haya contado. Es la historia de Dios. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, quitó la piedra y se sentó. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron mucho miedo de él y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decir a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí ustedes lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Sesión 27. La resurrección. ¿Has estado parado frente a la tumba de alguien a quien amabas? Yo sí, muchas veces. Esto evoca memorias de los buenos tiempos, los momentos difíciles, las cosas que no se hicieron, las que se quedaron sin decir. Luego aparece un sentimiento de vacío. Todo terminó, y no hay nada que podamos hacer para volver atrás. Así es como se sentían los discípulos ante la muerte de Jesús. Estaban lamentándose en la historia secundaria. Todo terminó. Acababan de quedarse sin su líder y su maestro, y se dolían por la pérdida de la persona que creía en ellos y les dio una vida interesante en la tierra. Él le había dado un propósito a sus vidas antes secas y comunes. Estaban tristes, aunque Jesús les dijo en muchas y numerosas ocasiones que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Ellos no pudieron entenderlo. Pero hubo un grupo de personas que escucharon el rumor de su resurrección de los muertos claramente y lo tomaron muy, muy en serio. Los líderes religiosos que hicieron que crucificaran a Jesús no creían que fuera a levantarse de entre los muertos y pensaron que sus discípulos podían robar el cuerpo para decir que lo había hecho. Así que le contaron a Pilato. ¿El plan? Sellar la piedra que cubría la entrada de la tumba y poner guardias. Acabamos con ese Jesús. Vamos a asegurarnos de hacerlo con sus discípulos también. A nadie le permitían hacer nada el sábado, el sabbat, así que el cuerpo de Jesús se quedó descansando. Pero temprano la mañana del domingo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, fueron hacia la tumba para robar el cuerpo de Jesús. No creo que esa idea les cruzara por la mente. Iban a ungir el cuerpo de Jesús con especias. Esos perfumes ayudaban a soportar el hedor del cuerpo en descomposición. Ellas creían que Jesús había muerto. Cuando llegaron a allá, ya habían quitado la piedra de la entrada de la tumba. Su primer pensamiento no fue «ha resucitado», sino «¿a dónde las autoridades se han llevado el cuerpo del Maestro?». Estoy sorprendido al ver cómo pudieron creer esto, pero así fue. Solo eran ovejas inocentes que perdieron a su pastor. Sin embargo, hay un ángel sentado sobre la gran piedra de la tumba. Él les dijo lo que había pasado justo antes de que llegaran. Hubo un terremoto violento. El aura de un ángel bajó y era tan brillante que literalmente asustó tanto a los soldados romanos que se desmayaron. El ángel quitó la piedra y Jesús, vivo, salió caminando. María Magdalena no lo sabía, pero Jesús estaba justo detrás de ella. Pensó que era un jardinero, y él solo dijo, «María». Ella reconoció su voz.
Había dicho su nombre muchas veces antes. Sabía cómo lo decía. María se quedó estática. Las mujeres de inmediato se fueron a contarle a los otros discípulos. Una vez que Pedro escucha la noticia, él y Juan salen corriendo. Por alguna razón, cuando Juan relata este suceso, considera necesario decir que se adelantó a Pedro. Era seguro que el cuerpo de Jesús no estaba. Ellos no se lo esperaban. La historia nos dice que hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Luego Jesús se encuentra con dos discípulos que se dirigían hacia Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jesús va caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Jesús les pregunta acerca de qué hablan. A ellos les sorprende que él no haya escuchado sobre la muerte de Jesús. Curiosamente, se refieren a Jesús como un simple profeta, que dijo e hizo cosas muy interesantes. Ellos se enteraron de que él estaba vivo y estaban perplejos por todo este asunto. Jesús les dijo, aún sin revelar su identidad: «Qué torpes son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Jesús les mostró el panorama completo, el mural de la Capilla Sixtina. Durante la caminata de 11 kilómetros comenzó con Moisés y pasó por todos los profetas para demostrarles que todo lo que dijeron y todo lo que hicieron apuntaba a su venida, su muerte e incluso su resurrección. Les contó la historia, igual que lo hacemos a través de esta experiencia, pero aún así no lo reconocieron. Cuando llegaron a la ciudad, invitaron a Jesús a cenar con ellos. En cuanto Jesús partió el pan y dio gracias, se abrieron sus ojos y entonces lo reconocieron. Jesús nos dijo que la mesa sería el lugar donde mejor reconoceríamos su presencia. En cuanto ellos hacen la conexión, Jesús desaparece. Hay algo diferente con relación a su cuerpo resucitado. Se miran y se preguntan: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. De inmediato regresaron los 11 kilómetros hacia Jerusalén. No hablaron, solo tenían una gran prisa. Ellos van a informarle a Pedro y a los demás lo que acaban de vivir. Y mientras comparten esta noticia con los otros discípulos, Jesús se les aparece en el cuarto. ¡Qué gran momento debió haber sido! Jesús les dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Todas esas historias individuales de la historia secundaria en el Antiguo Testamento contribuyeron a la única historia primaria de Dios y a su plan para recuperarnos. Seguramente los discípulos no debieron ser los más listos de su época, pero al menos comenzaban a entender. Ya casi es la hora de que Jesús vuelva al Padre en la historia primaria. Su trabajo en la tierra terminó. Se reúne con sus discípulos para decirles qué es lo que sigue. Esto es lo que les dice: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 18, 22. Jesús no está acabado. Él está vivo, pero su obra está terminada. Se ha abierto un camino para todas las personas, de todas las naciones, tal como se le prometió a Abraham, para que reciban la bendición de la vida eterna con Dios. Ahora Jesús está comisionando a sus discípulos a fin de que vayan a contarle a otros la buena noticia, y promete que estará con ellos a cada paso del camino. Ya no tendremos que pararnos frente a las tumbas de las personas que hemos amado y lamentarnos sin esperanza. Si ellas abrazan este regalo gratis del perdón para sí mismas, tampoco estarán acabadas. Nos vamos a ver de nuevo en el jardín futuro de Dios. No, no estamos acabados. Solo estamos comenzando. Se trata de un nuevo comienzo.